verdadero honor para mí dirigirme a tan selecto público en este Foro Nacional de Diálogo y Discusión de Juezas y Jueces sobre criterios jurídicos para la aplicación de perspectiva de género. Qué importante que se discuta en este foro abierto estos temas que en la casuística diariamente a nivel nacional generan inquietudes, generan interrogantes e incluso presentan o generan problemas jurídicos que de una u otra forma los jueces debemos resolverlos en el momento que corresponde. ¿Para qué? Para dar justicia a los usuarios del sistema. Han sido varias las temáticas y yo aquí hago una remembranza de también mi antecedente jurisdiccional como juez de primer nivel. Desde el año 2014 en que emergió este nuevo sistema normativo penal, el Código Orgánico Integral Penal, ya emergieron ya estas inquietudes. A lo largo ya de aproximadamente 10 años, las mismas han sido plausibles, se han ido solucionando, pero vemos cómo luego de 10 años de vigencia del Código Orgánico Integral Penal y luego de una serie de reformas de garantías normativas, los problemas en la casuística aún persisten. Por ello, la importancia de estos foros y por ello la relevancia de las consultas que hoy formalmente han sido entregadas a la Corte Nacional de Justicia. ¿Para qué? Para que estos temas sean objeto de discusión en el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. ¿Para qué? Para ya sea a través de resoluciones con fuerza obligatoria o ya sea a través de iniciativas de reformas normativas, podamos solventar estas inquietudes para dar seguridad jurídica y sobre todo tutela judicial efectiva a las víctimas de la violencia de género. No solo las mujeres, sino aquellos grupos también minoritarios que forman parte de nuestra sociedad. Y miren, precisamente uno de los problemas en la casuística que ha generado inquietud, que ha generado discusión, tiene relación precisamente con el femicidio enfocado en las mujeres trans y también con el cambio de tipo penal, ¿sí? Y claro, cuando nosotros hablamos de este tipo penal de femicidio que fue incorporado como una innovación de protección a un bien jurídico, que es la vida de las mujeres, se plantearon varias aristas, se plantearon varios desafíos. Este tipo penal, tal y como está establecido en el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal, ha traído una serie de cuestionamientos e interpretaciones. La hermenéutica jurisdiccional que se le ha dado a este tipo penal ha confrontado ideas incluso desde el ámbito dogmático y precisamente considero yo que en el Pleno de la Corte Nacional de Justicia es momento de abordar la discusión sobre este tipo penal. Y claro, si nosotros abrimos nuestro Código Orgánico Integral Penal y leemos literalmente el artículo 141 del COIP, ¿qué nos dice el tipo penal de femicidio? La persona que como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Y miren, para analizar el tipo penal de femicidio, nosotros jamás podemos dejar de lado la dogmática penal, ¿sí? Sabemos perfectamente que como está estructurado el COIP, la escuela finalista y la escuela funcionalista tienen bastante incidencia en la conformación dogmática. Y por ello, al analizar el tipo penal, nosotros siempre debemos estudiarlo desde el enfoque de las categorías dogmáticas del delito. Sabemos que el delito es la conducta humana, una conducta humana que puede ser de acción u omisión. Cuando hablamos del femicidio, estamos frente a una conducta de acción. Y luego que verificamos que hay una conducta humana de acción, nosotros debemos analizar los elementos de tipicidad objetiva y subjetiva, la categoría de la antijuridicidad y la categoría de la culpabilidad.
Empezando por la última categoría, la de la culpabilidad, considero que esta categoría no genera fricciones en la interpretación y hermenéutica que debemos darle al tipo penal. Tampoco la categoría de la antijuridicidad. Yo personalmente, desde el ámbito dogmático, considero que lo que ha generado discusión en este foro a nivel nacional es la determinación del sujeto pasivo y también la determinación de los ámbitos conceptuales de lo que entendemos como elementos normativos y valorativos del tipo penal. Y voy a explicar brevemente aquello. Si nosotros leemos literalmente el tipo penal, ¿y por qué insisto en esta lectura literal? Por los principios de interpretación en materia penal, artículo 13 del COIP. Sobre todo en tipos penales, nosotros estamos proscritos de realizar interpretación analógica y extensiva. Entonces, nosotros debemos hacer una interpretación literal de la norma. Y claro, la hermenéutica literal es parte de la interpretación que puede darse en este caso. Desde el ámbito de elementos de tipicidad objetiva, vamos a analizar el sujeto activo, es decir, quién comete la conducta, quién comete la infracción. Según el tipo penal es cualquier persona, no tenemos un sujeto activo calificado. En ese punto no radica el problema de discusión. Pero si analizamos el sujeto pasivo de la infracción, es decir, la víctima del femicidio, desde una óptica de interpretación literal, no analógica, no extensiva, vemos que el tipo penal como está redactado está dirigido a proteger a un grupo de la sociedad. ¿A quién? A las mujeres. Y por eso, desde un ámbito de la doctrina, se señala que el femicidio tal como está estructurado en el COIP protege el bien jurídico vida de ¿quiénes? De las mujeres. Eso lo señala un grupo académico en nuestro país incluso. Y por eso incluso emerge la discusión de que para garantizar el bien jurídico vida de los grupos trans, se debe establecer un nuevo tipo penal, el transfemicidio, ¿sí? Y hay experiencias ya en la legislación comparada que determinan aquello. Pero claro, por eso el enfoque que debemos dar nosotros es precisamente ya sea vía una resolución de interpretación obligatoria que determine cuál es el elemento determinado al sujeto pasivo y también qué concepto, qué interpretación le debemos dar nosotros al concepto de relaciones de poder y a las cuestiones de género. Y ese es el tema de debate que debemos analizar y debemos resolver en el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. En relación al objeto jurídico y material del tipo penal de femicidio, evidentemente es el bien jurídico vida. Lo que protege el tipo penal es el derecho a la vida. ¿De quiénes? Del grupo de las mujeres como grupo de la sociedad. Y cuando hablamos de la conducta o verbo rector, está claro en el tipo penal. La conducta o verbo rector es dar muerte a una mujer por su condición o por solo el hecho de serlo, o por su condición de género. En estos temas no hay mucha discusión, insisto en aquello. La discusión emerge cuando nosotros pretendemos identificar al sujeto pasivo. ¿Son solo las mujeres o también son los grupos trans? Y también cuando nosotros, desde el ámbito de los elementos de tipicidad objetiva, analizamos los elementos normativos y valorativos del tipo penal. ¿En qué sentido? ¿Cuál es la hermenéutica que corresponde dar a esta frase? Por su condición de género. Si vamos a un ámbito más garantista, evidentemente esto debería abarcar a todos los grupos, a las mujeres y a los grupos trans. Pero si nos vamos desde la órbita conservadora del principio de legalidad sustantiva, como Ferrajoli habla, evidentemente el tipo penal estará limitado solo a la protección de la vida de las mujeres. Esa es la gran discusión que tenemos y que muy coherentemente el señor juez que expuso el tema
puso en la palestra este tema de discusión. Claro, él se inclinó en una arista más garantista de protección a estos grupos. Sin embargo, frente a esta arista más proteccionista, también tenemos la rigurosidad del derecho penal, la prohibición de la interpretación extensiva y analógica. Entonces, estos temas son objeto y deberán ser objeto de discusión en el Pleno de la Corte Nacional para, de ser el caso, viabilizar aquello, dar una interpretación que corresponda a esta norma en función precisamente de la potestad que tiene el Pleno de la Corte. Y caso contrario, también puede emerger otra alternativa. ¿Cuál? El establecer una reforma normativa con la iniciativa legislativa que tiene la Corte Nacional de Justicia en temas que le competen, que este precisamente sería uno de aquellos. Yo creo que de esta forma se podría vislumbrar esta opacidad que tenemos al determinar los elementos de tipicidad objetiva en el delito de femicidio. Y claro, con eso también, ya sea vía una resolución interpretativa o vía una iniciativa legislativa, se puede zanjar y dar seguridad jurídica en este tema tan controversial. El otro tema relacionado con el cambio del tipo penal. Desde la óptica del derecho adjetivo emerge también la teoría general del proceso, el mismo que se rige por varios principios. Y claro, uno de los principios que rigen dentro del ámbito procesal penal es el principio de congruencia, ¿sí? Y la CIDH ya se ha pronunciado respecto del principio de congruencia, que en ocasiones el mismo va a ser limitado. ¿Por qué? Porque ningún principio es infinito y puede variar la tipificación siempre y cuando no variemos los hechos con los cuales se sustentó la acusación inicial, la imputación inicial, y siempre y cuando se verifique una identidad objetiva, una identidad subjetiva y un mismo catálogo de bienes jurídicos. Así lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces aquí también emerge esta inquietud a manera de consulta, ¿verdad? ¿Hasta qué punto el principio iura novit curia puede ser aplicado en la jurisdicción penal? Es un tema también de gran discusión y que el Pleno de la Corte debe resolver a través de la correspondiente consulta. Personalmente, las salas que yo integro nos comprometemos a analizar a profundidad estos temas para compartir estas ideas, porque ustedes saben que en un cuerpo colegiado existe diversidad de criterios, pero lo importante es tratar de unificar el criterio jurisdiccional como uno de los deberes que tenemos los jueces. Ese es el compromiso y qué bien que hoy, en este día, se desarrolle este foro para solventar estas inquietudes que, vuelvo y repito, y ya para concluir, generan una problemática jurídica en el escenario casuístico en nuestro país. Muchas gracias.